Bienvenidos a este podcast sobre la vida y obra de Agustín de Hipona, uno de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo. En este episodio exploraremos su biografía, sus teorías filosóficas y su legado. Yo soy Pepe, su narrador el día de hoy. Agustín de Hipona nació el 13 de noviembre de 354 después de Cristo. Numidia, actual Argelia. Su padre, Patricio, era pagano, mientras que su madre, Mónica, era cristiana. Estudió retórica en Cartago, y más tarde se convirtió en profesor de retórica en Milán y Roma. Agustín fue un pensador influyente en la filosofía cristiana. Sus ideas se centraron en la naturaleza humana, la gracia divina y la relación entre fe y razón. Desarrolló teorías sobre la naturaleza pecadora del hombre, la importancia de la gracia divina para la salvación, la relación entre fe y razón, la ciudad de Dios como metáfora de la comunidad cristiana. Tengo una sorpresa para todos los espectadores. Logramos apartar una charla con Agustín de Hipona hoy en exclusiva para ustedes. Hola Agustín, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por preguntar, Pepe. Sí, bueno, Agustín, hoy día te realizaré algunas preguntas. ¿Te animas? Claro, Pepe. La primera pregunta es: ¿cuál fue el momento decisivo que te llevó a convertirte al cristianismo? Fue la influencia de mi madre, Mónica, y la lectura de las Escrituras. Mi conversión fue un proceso gradual, pero un momento clave fue cuando leí las confesiones de Antonio Abad. Segunda pregunta: ¿cómo defines la naturaleza humana según tu visión cristiana? La naturaleza humana es pecadora y débil, pero también es capaz de recibir la gracia divina y alcanzar la salvación a través de la fe en Jesucristo. La tercera pregunta es: ¿cuál es el papel de la razón en la fe cristiana? La razón es importante para entender la fe, pero no puede reemplazar la revelación divina. La fe y la razón deben trabajar juntas para comprender la verdad. Cuarta pregunta: ¿qué es la ciudad de Dios según tu visión? La ciudad de Dios es la comunidad de creyentes que buscan la justicia y la santidad. Es una metáfora de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Quinta pregunta: ¿cómo respondes a los críticos que dicen que tu visión de la gracia divina es demasiado pesimista? La gracia divina es un don que nos permite superar nuestra naturaleza pecadora. No es pesimismo, sino realismo sobre la condición humana. Sexta pregunta: ¿cuál es el papel de la Iglesia en la sociedad? La Iglesia es la columna y fundamento de la verdad. Debe guiar a la sociedad hacia la justicia y la santidad. Séptima pregunta: ¿cómo defines la relación entre la fe y la moral? La fe es la base de la moral. Sin fe, la moralidad es inestable y relativa. Octava pregunta: ¿qué influencia tuvo la filosofía griega en tu pensamiento? La filosofía griega me ayudó a entender la naturaleza humana y la búsqueda de la verdad. Sin embargo, la revelación divina es la fuente principal de mi pensamiento. Novena pregunta: ¿cuál es el papel de la autoridad en la Iglesia? La autoridad en la Iglesia debe ser ejercida con humildad y servicio. Los líderes deben guiar a la comunidad hacia la verdad y la santidad. Décima pregunta: ¿qué mensaje dejarías a los creyentes de hoy? Busquen la verdad y la santidad. No confíen solo en su razón, sino en la revelación divina y la guía de la Iglesia. La fe y la razón deben trabajar juntas para comprender la verdad. Bueno, muchísimas gracias, San Agustín. Te deseo un buen día. Sira, bueno, Pepe, lo mismo digo, hasta luego. Bueno, y ahora vamos a hablar de su obra más famosa, La ciudad de Dios. La ciudad de Dios es la obra más famosa de Agustín de Hipona, escrita entre el 413 y el 426 después de Cristo. En este tratado, Agustín desarrolla su visión de la historia y la relación entre la Iglesia y el Estado. La teoría central que Agustín sostiene es que hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. La ciudad de Dios es la comunidad de creyentes que buscan la justicia y la santidad, mientras que la ciudad del hombre es la sociedad terrenal, caracterizada por la ambición y la codicia. La obra se divide en 22 libros que abordan temas como la naturaleza de Dios, la creación, la caída del hombre, la historia de Israel, la vida de Jesucristo y la Iglesia. La ciudad de Dios ha tenido una influencia profunda en la teología cristiana, la filosofía política y la historia.
Ha sido un texto fundamental en la formación de la doctrina cristiana y ha inspirado a pensadores y líderes a lo largo de la historia. Agustín de Hipona es considerado uno de los padres de la Iglesia más importantes. Su pensamiento ha influido en la Reforma protestante, la Contrarreforma católica y la filosofía moderna. Su obra sigue siendo estudiada y debatida en la actualidad. En el próximo episodio, exploraremos la vida y obra de Tomás de Aquino, otro de los pensadores más influyentes de la historia del cristianismo. No te lo pierdas.